Comenzamos con la parte 2 de anatomía de cerebro topográfica y radiológica. Vamos a ver la configuración interna del cerebro. Como vimos previamente en la parte 1, sabemos que se divide principalmente en la configuración de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca se encuentra debajo de la corteza cerebral, cubriendo los núcleos subcorticales y el sistema ventricular y forma el centro medular del hemisferio. Estas fibras mielínicas son de tres tipos: de proyección, de asociación o comisurales. Las fibras de proyección conducen impulsos desde y hacia la corteza cerebral. Las fibras de asociación conectan regiones corticales de un mismo hemisferio, que pueden ser cortas cuando conectan circunvoluciones adyacentes o largas si conectan diferentes lóbulos. Y las fibras comisurales interconectan regiones correspondientes de ambos hemisferios. Las fibras de proyección están formadas principalmente por la corona radiata y la cápsula interna. La corona radiata está formada por fibras aferentes y eferentes de toda la corteza cerebral, penetrando en la corteza o saliendo de la corteza con una disposición radial convergiendo hacia el tronco, como vemos en el dibujo de la izquierda, marcado con la flecha roja. En las figuras, las imágenes de la derecha, en secuencias axial T1 de cerebro, la vemos marcada con las flechas rojas, donde vemos las pequeñas fibritas que se ven de distribución transversal, lateralmente a los ventrículos laterales y en el sector superior. Se van a dirigir hacia el tronco y en el sector superior del tronco se van a compactar formando una banda de fibras que es la cápsula interna, que está marcada con la flecha verde. La cápsula interna se encuentra franqueada tanto medial como lateralmente por masas nucleares de sustancia gris, como vemos en estas imágenes, y se encuentra marcada en el dibujo de la izquierda por las líneas negras y en las dos imágenes de la derecha por las flechas rojas. Presenta aferentes del tálamo, que se conocen como radiaciones talámicas, y sus fibras eferentes provienen de la corteza cerebral, estando formadas por las fibras corticoestriadas, corticotalámicas, corticoprotuberanciales, corticobulbares y corticoespinales. La cápsula interna presenta un brazo anterior que está marcado con las líneas y flechas rojas, la rodilla que está marcada con los asteriscos amarillos y un brazo posterior que se encuentra marcado con las líneas y las flechas verdes. Este brazo posterior también presenta una porción retrolenticular que está marcado con las líneas negras y una porción sublenticular. En esta diapositiva vemos cortes coronales realizados en diferentes sectores de la cápsula interna, donde vemos que se encuentra rodeada por estructuras de sustancia gris que vamos a ver en detalle más adelante, ¿sí? Ahora las vamos a mencionar en forma rápida. Las imágenes de la izquierda muestran cortes realizados a nivel del brazo anterior de la cápsula interna, que está marcado con las flechas rojas. El nivel de corte en la vista axial está marcado con la línea roja. A este nivel vemos que el brazo anterior se encuentra rodeado medialmente y superiormente por la cabeza del núcleo caudado y lateral e inferiormente por el núcleo putamen. Este sector de la cápsula interna presenta fibras talámicas que se dirigen al lóbulo frontal y fibras corticales protuberanciales de la región frontal. En un corte más posterior, que está representado con la línea negra en la vista axial, realizado a nivel de la rodilla de la cápsula interna, vemos que la rodilla está marcada en las imágenes de la derecha con las flechas negras y representa el sitio de unión del brazo anterior con el brazo posterior. Está franqueada medialmente por el núcleo caudado y lateral e inferiormente por el núcleo lenticular. Presenta fibras corticobulbares y corticorreticulares. Si realizamos un corte que pasa a través del brazo posterior de la cápsula interna, que está marcado en la imagen del medio con la línea verde, vamos a ver en las imágenes de la izquierda el brazo posterior de la cápsula interna marcado con las flechas verdes. Y vamos a ver que medialmente se encuentra una estructura diencefálica, más precisamente el tálamo, y lateralmente el núcleo lenticular.
El brazo posterior de la cápsula interna contiene principalmente alas córtico-espinal, además de fibras corticales protuberanciales de la región frontal. En cortes más posteriores, que están marcados con la línea negra en la imagen del medio, nos encontramos con el sector retrolenticular de la cápsula interna, que está marcado con las flechas negras en las imágenes de la derecha. Vamos a ver que medialmente limita con el tálamo y lateralmente solo vemos sustancia blanca, ya que justamente recibe este nombre retrolenticular porque se encuentra por detrás del núcleo lenticular. Este sector de la cápsula interna va a contener principalmente las radiaciones ópticas que se dirigen del cuerpo geniculado lateral hacia la cisura calcarina, además de fibras corticales protuberanciales parietales y occipitales, así como también de la corteza occipital. Con respecto a las fibras comisurales, como vimos previamente, interconectan regiones correspondientes de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras comisurales están formadas por el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura del fornix y la comisura avenular. Vamos a desarrollar ahora las primeras tres y las otras dos las veremos más adelante. Con respecto al cuerpo calloso, conecta en forma recíproca regiones de la corteza cerebral con regiones correspondientes del hemisferio opuesto. Atraviesa el piso de la cisura interhemisférica y se encuentra formando el techo de los ventrículos laterales. En las vistas sagitales, como vemos en estas imágenes, vamos a ver al cuerpo calloso como una estructura de sustancia blanca que presenta una convexidad superior y una concavidad inferior, como se encuentran marcadas en estas imágenes con las flechas negras. Vemos que la línea media se encuentra más compactado y vamos a ver que se va abriendo en forma de abanico a medida que se va extendiendo hacia los hemisferios cerebrales, interconectándolos con una disposición transversa. En los cortes sagitales realizados en la línea media, como vemos en estas imágenes, vamos a ver que el cuerpo calloso presenta un pico o rostrum, que es el sector más inferior y está marcado con las líneas verdes. Más hacia adelante y superiormente está formado por la rodilla o genu, que está marcado con las flechas rojas. Más superior y posteriormente se extiende formando el cuerpo, que está marcado con los asteriscos, y su sector más posterior e inferior representa el rodete o esplenio, que está marcado con las flechas celestes. En los cortes coronales vamos a ver en el sector más anterior del cuerpo calloso a la rodilla, que se encuentra marcada con las flechas rojas. La rodilla emite prolongaciones de fibras que se extienden hacia los lóbulos frontales, que son conocidas como forceps menor o anterior, que están marcadas con las flechas amarillas. Tanto la rodilla como el forceps menor van a formar el límite anterior de la prolongación frontal de los ventrículos laterales, o sea que inmediatamente posterior a estas estructuras vamos a encontrar al sector anterior de la prolongación frontal. La rodilla interconecta partes anteriores del lóbulo frontal. En cortes más posteriores vemos al pico y al cuerpo del cuerpo calloso. El pico está marcado con las flechas blancas y el cuerpo con las flechas azules. Vemos que el pico está formando el piso de la prolongación frontal del ventrículo lateral y el cuerpo forma el techo de los ventrículos laterales, más precisamente de la prolongación frontal y del sector corporal del ventrículo lateral. El sector corporal del cuerpo calloso interconecta regiones de los lóbulos frontales y parietales. En cortes más posteriores vamos a seguir viendo al sector corporal del cuerpo calloso, que está marcado con las flechas azules, y vamos a ver en las vistas coronales que este sector presenta una concavidad superior y una convexidad inferior, y se encuentra formando el techo del sector corporal de los ventrículos laterales. Si realizamos cortes coronales más posteriores,
nos vamos a encontrar a nivel de la encrucijada ventricular con la estructura más posterior del cuerpo calloso, que es el rodete, y está marcado con las flechas amarillas. El rodete tiene fibras corticales de las regiones temporal y occipital y, como vemos en estas imágenes, forma parte de la cara medial de la encrucijada ventricular. El rodete va a emitir fibras que se extienden hacia los lóbulos occipitales y son conocidas como forceps mayor o posterior, que están marcadas con las flechas celestes. También va a emitir fibras que se van a extender inferiormente por el margen lateral de la encrucijada y del asta posterior del ventrículo lateral, formando el tapetum, que es lo que está marcado con las flechas rojas, y forman parte de la pared lateral de la encrucijada ventricular y de la prolongación posterior de los ventrículos laterales. Más lateralmente, al tapetum nos vamos a encontrar con las radiaciones ópticas, que están marcadas con las flechas negras, y más lateralmente a la misma nos vamos a encontrar con el fascículo longitudinal inferior marcado con el círculo negro, que son fibras de asociación que vamos a ver más adelante. En un corte más posterior, realizado a nivel de la prolongación occipital del ventrículo lateral, como vemos en estas imágenes, nos vamos a encontrar con el forceps mayor o posterior del cuerpo calloso, que está marcado con las flechas celestes y forma parte de la pared medial de la prolongación occipital. En su pared lateral nos vamos a encontrar con el tapetum, marcado con las flechas rojas, con las radiaciones ópticas marcadas con las flechas negras y con el fascículo longitudinal inferior marcado con los círculos negros. El forceps mayor va a formar una prominencia sobre la cara medial de la prolongación occipital de los ventrículos laterales, conocida como bulbo del asta posterior. El forceps mayor está marcado con las flechas celestes. Más inferiormente nos vamos a encontrar con la cisura calcarina, que está marcada con las flechas verdes, que va a formar una prominencia sobre el asta posterior, conocida como calcaravis, marcada con el círculo verde. Y más inferiormente nos vamos a encontrar con el surco colateral, marcado con la flecha amarilla, que va a formar una prominencia sobre el piso de la prolongación posterior, conocida como eminencia colateral, que está marcada con los círculos amarillos. Estas tres estructuras forman parte de los límites inferomediales de la prolongación posterior del ventrículo lateral. Si realizamos cortes axiales, vamos a ver que en el sector más inferior del cuerpo calloso, como se ve en la imagen inferior izquierda, nos vamos a encontrar anteriormente con el pico del cuerpo calloso marcado con la flecha roja y posteriormente con el rodete marcado con la flecha amarilla. En un corte más superior, como vemos en la imagen inferior derecha, vamos a encontrar anteriormente a la rodilla del cuerpo calloso marcada con la flecha verde y seguimos viendo el rodete en el sector posterior marcado con la flecha amarilla. A este nivel nos vamos a encontrar con las fibras del forceps anterior y posterior, como vemos en esta imagen, que se dirigen hacia los lóbulos frontal y occipital respectivamente. Más superiormente nos vamos a encontrar con el sector corporal del cuerpo calloso, que está marcado con los círculos negros y que forma parte del techo de los ventrículos laterales, más precisamente de la prolongación frontal y del sector corporal. La comisura blanca anterior cruza la línea media rostralmente a los pilares anteriores del trígono y se divide microscópicamente en dos sectores que no pueden ser visibles macroscópicamente, que son un sector anterior que interconecta los bulbos olfatorios y un sector posterior que interconecta regiones del sector temporal medio e inferior. En estos cortes coronales, como vemos en estas imágenes, la comisura blanca anterior está marcada con las flechas rojas. En los cortes superiores, que son cortes realizados a nivel de la rodilla, de la cápsula interna, vemos cómo la comisura blanca cruza la línea media, y en los cortes inferiores, que son un poco más anteriores con respecto a los de la rodilla de la cápsula interna, vemos cómo se va dirigiendo lateralmente hacia la región temporal. En las vistas axiales vemos también a la comisura blanca anterior marcada con las flechas amarillas. En la imagen de la izquierda vemos cómo cruza la línea media
Y en las imágenes siguientes vemos cómo se va dirigiendo hacia los lóbulos temporales. En los cortes sagitales vemos a la comisura blanca anterior marcada con las flechas rojas y vemos que corresponde a una estructura de sustancia blanca, pequeña, redondeada, que se dirige hacia los lóbulos temporales. Y en la imagen inferior derecha vemos que se encuentra a nivel de la línea media, anterior a los pilares anteriores del trígono que están marcados con la flecha verde. La comisura blanca posterior se encuentra a nivel de la transición del diencéfalo con el mesencéfalo, dorsalmente a la sustancia gris periacueductal y rostralmente a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Se encuentra a nivel de la transición entre el acueducto de Silvio y el tercer ventrículo y contiene fibras de los núcleos pretectales, de núcleos de la comisura posterior, del núcleo intersticial y de fibras que provienen del reflejo fotomotor. En el dibujo de la imagen superior izquierda vemos a la comisura blanca posterior marcada con la flecha negra y a la comisura blanca anterior marcada con la flecha roja. En las imágenes de resonancia magnética, la comisura blanca posterior está marcada con las flechas blancas. En la vista sagital vemos que la comisura blanca posterior se encuentra entre el acueducto de Silvio y el tercer ventrículo. En la vista axial vemos que se encuentra a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y en la vista coronal vemos que se encuentra entre la transición del diencéfalo y el mesencéfalo. Con respecto a las fibras de asociación, recordemos que eran fibras que conectaban regiones de un mismo hemisferio que podían ser cortas si conectaban con circunvoluciones adyacentes o largas si conectaban con diferentes lóbulos de un mismo hemisferio. Vamos a mencionar las principales fibras de asociación largas, que no las vamos a poder delimitar macroscópicamente en las secuencias convencionales de resonancia, sino que las vamos a poder visualizar en secuencias especiales de tractografía por resonancia magnética. Estas fibras de asociación largas corresponden al fascículo longitudinal superior, que se encuentra diagramado en el dibujo de esta diapositiva, que une principalmente sectores del lóbulo frontal, temporal y parietal, en forma de C, rodeando a la cisura de Silvio, el fascículo del cíngulo, que se encuentra a la profundidad de la circunvolución del cuerpo calloso y forma parte del sistema límbico, el fascículo uncinado, que interconecta principalmente a regiones frontoorbitarias con regiones temporales, como vemos en el dibujo, el fascículo longitudinal inferior, que conecta regiones temporales y occipitales principalmente, y la cápsula externa y extrema, que se van a encontrar en el sector lateral de los núcleos basales, que vamos a ver más adelante. Por último, en lo que respecta a la sustancia blanca, vamos a ver a los centros semiovales, que corresponden a una masa central común de sustancia blanca, que contiene fibras tanto de asociación como comisurales y de proyección, y se encuentran marcados en estas imágenes axial T1 y T2 con las flechas rojas. Con respecto a la sustancia gris, en el cerebro vamos a ver que se encuentra conformando grandes masas nucleares, que son los ganglios basales y el diencéfalo. Los ganglios basales son grandes masas nucleares subcorticales derivadas del telencéfalo, que están formados por el cuerpo estriado y el complejo nuclear amigdalino. El cuerpo estriado está formado por varios núcleos que reciben información de la corteza cerebral, que van a procesar y posteriormente enviar al tálamo, volviendo a la corteza cerebral, ejerciendo de esta manera una modulación en la actividad motora. El complejo nuclear amigdalino tiene relación con el hipotálamo, formando parte del sistema límbico, y está relacionado principalmente con la conducta, las reacciones de alerta, de temor y de defensa. El cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado, que corresponde al neoestriado, y por el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por el putamen, que corresponde al neoestriado, y el globo pálido, que corresponde al paleoestriado. El complejo nuclear amigdalino corresponde al arquiestriado.
En estos dibujos vemos la representación de los ganglios basales. En el dibujo de la izquierda vemos que la estructura de color verde corresponde al núcleo caudado, la estructura de color celeste corresponde al núcleo lenticular, la estructura de color naranja corresponde al núcleo amigdalino y la estructura de color rojo corresponde al tálamo, que si bien no corresponde a los ganglios basales, está dibujado para ver su relación. Las líneas A y B corresponden al nivel en el que fueron efectuados los dibujos de la imagen del lado derecho, donde A es un corte más superior y B un corte más inferior. Como vemos en estas imágenes, el núcleo caudado tiene forma de C y se relaciona en toda su extensión con los ventrículos laterales. Está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola, como se muestra en la imagen de la izquierda. La cabeza se va a encontrar en relación con el asta frontal del ventrículo lateral y se encuentra marcada con la flecha verde en la imagen de la derecha. Y se encuentra anterior al tálamo, que está marcado en esta imagen con la flecha roja. Vemos que lateralmente se encuentra relacionado con el brazo anterior de la cápsula interna. El cuerpo se va a encontrar el dorso lateralmente al tálamo, cercano a la pared lateral del ventrículo lateral, por encima del tálamo, formando el piso del ventrículo lateral. La cola, como vemos en la imagen de la izquierda, se dirige inferior y anteriormente, siguiendo la curvatura de la prolongación temporal del ventrículo lateral y se introduce en el lóbulo temporal terminando en el núcleo amigdalino, como vemos en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha nos muestra a la cola del núcleo caudado marcada con una flecha negra. El núcleo lenticular está representado con el color celeste en la imagen de la izquierda, tiene forma de lente biconvexa y está formado por el putamen, que es más lateral y está marcado con la flecha celeste en la imagen de la derecha, y por el globo pálido, que es más medial y está marcado con la flecha negra. Estos dos sectores están divididos por una lámina de sustancia blanca, que es la lámina medular externa, y a su vez el globo pálido se divide en medial y lateral por otra lámina de sustancia blanca, que es la lámina medular interna. El núcleo lenticular en su sector medial se relaciona con la cápsula interna, separándolo el brazo anterior de la cápsula de la cabeza del núcleo caudado, y el brazo posterior de la cápsula lo separa del tálamo, que está marcado con la flecha roja. Como mencionamos previamente, el núcleo lenticular está separado del núcleo caudado por el brazo anterior de la cápsula interna, con excepción de un sector que se encuentra inferiormente, donde están unidos y está representado con el círculo negro en la imagen de la derecha y se denomina fundus striatum. Lateralmente el núcleo lenticular se relaciona con una lámina de sustancia blanca que corresponde a una fibra de asociación denominada cápsula externa, como vemos en la imagen de la derecha. Lateralmente a la misma vamos a tener al claustro o antemuro, que está marcado con la flecha amarilla y corresponde a una lámina delgada de sustancia gris que se encuentra a la profundidad de la ínsula y presenta conexiones con la corteza sensorial, con el hipotálamo y con el tálamo en forma recíproca. Lateralmente al mismo vamos a tener otra fibra de asociación, que es la cápsula extrema, e interconecta regiones del área de Broca y de Wernicke. En estas imágenes coronales vemos las relaciones que tienen los ganglios basales. En las imágenes de la izquierda están realizadas a nivel del brazo anterior de la cápsula interna, que está marcado con asteriscos negros, y las imágenes de la derecha están realizadas a nivel de la rodilla de la cápsula interna, que está marcada con los asteriscos rojos. Vemos que superior y medialmente con respecto a la cápsula interna se encuentra la cabeza del núcleo caudado, que está marcada con las flechas rojas, que forma parte del sector inferolateral de la prolongación frontal del ventrículo lateral. Inferior y lateralmente con respecto al brazo anterior de la rodilla de la cápsula interna, nos vamos a encontrar con el núcleo lenticular, que está formado lateralmente por el putamen, que está marcado con las flechas amarillas, y medialmente por el globo pálido, que lo empezamos a ver a nivel de la rodilla de la cápsula interna y está marcado con las flechas violetas. Las flechas verdes están marcando el sitio de unión entre la cabeza del núcleo caudado y el putamen, denominado como fundus striatum.
Vamos a ver en estos mismos niveles, lateralmente al núcleo lenticular, a la cápsula externa, que está marcada con las flechas rojas, al antemuro o claustro, que es esa pequeña lámina fina de sustancia gris que está marcada con las flechas amarillas, y lateralmente al mismo vamos a tener la cápsula extrema. Las flechas negras están delimitando al núcleo amigdalino, que se encuentra anteriormente a la prolongación temporal y al hipocampo. En cortes más posteriores, realizados a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, que está marcado en las imágenes de la izquierda con los asteriscos negros, vamos a ver que medialmente y superiormente tenemos al sector corporal del núcleo caudado, marcado con las flechas rojas superiores, e inferior y lateralmente vamos a tener al núcleo lenticular, formado por el putamen con las flechas amarillas y el globo pálido medialmente con las flechas violetas. La flecha roja inferior está marcando a la cola del núcleo caudado, que se encuentra en el techo de la prolongación temporal de los ventrículos laterales, como vemos en las imágenes de la izquierda. La imagen de la derecha está a nivel del sector retrolenticular de la cápsula interna, o sea, por detrás, posteriormente al núcleo lenticular, y vamos a encontrarnos con el cuerpo del núcleo caudado, marcado con la flecha roja superior, y con la cola del caudado, marcado con la flecha roja inferior. En las imágenes axiales, en cortes más inferiores, como hemos representado el nivel en la imagen superior, nos vamos a encontrar con el núcleo amigdalino, que está marcado con las flechas amarillas, que, como vemos en estas imágenes axiales T1, se encuentra en la profundidad del uncus del hipocampo, anteriormente a la prolongación temporal del ventrículo lateral. En cortes más superiores vamos a ver a la cabeza del núcleo caudado, que está marcado con las flechas verdes, separado del núcleo lenticular por el brazo anterior de la cápsula interna. El núcleo lenticular vemos que está formado por el putamen, que está marcado con las flechas celestes, y por el globo pálido marcado con las flechas azules, separado del tálamo, que está marcado con las flechas rojas por el brazo posterior de la cápsula interna. Las flechas amarillas están marcando a la cola del núcleo caudado, que es la estructura más posterior, y la flecha negra está marcando al antemuro, que se encuentra en la profundidad de la ínsula. Más superiormente nos vamos a encontrar con el cuerpo del caudado, que está marcado en la imagen inferior izquierda con la flecha verde, y vemos que se encuentra relacionado en su totalidad con el ventrículo lateral. En un corte un poco más inferior vamos a tener a la cabeza y a la cola del núcleo caudado, que están marcados con la flecha verde, aparte del núcleo lenticular, que está marcado con la flecha azul, y al tálamo marcado con la flecha roja. Con respecto al diencéfalo, vamos a mencionar que es una estructura par que se encuentra a ambos lados del tercer ventrículo. Inferiormente, con respecto a los ventrículos laterales, el cuerpo calloso y el trígono. Medialmente al brazo posterior de la cápsula interna y al cuerpo y cola del núcleo caudado. Anteriormente se extiende hacia la proximidad del foramen de Monro y posteriormente continúa con la calota mesencefálica, estando este sitio de transición delimitado por la comisura blanca posterior. Presenta 4 subdivisiones que se encuentran representadas con los círculos de colores en estas imágenes. El epitálamo marcado con círculos celestes, el tálamo marcado con círculos rojos, el hipotálamo con círculos blancos y el subtálamo con círculos amarillos. El tálamo es la subdivisión del diencéfalo de mayor tamaño y se extiende anteriormente desde el foramen de Monro hasta la comisura blanca posteriormente. Medialmente se extiende desde el tercer ventrículo hasta el brazo posterior de la cápsula interna y la cola del núcleo caudado y la estría terminal. Está separado del hipotálamo por el surco hipotalámico y presenta una orientación oblicua, encontrándose su sector anterior más cercano
con respecto al sector posterior, como se muestra en la imagen de esta diapositiva, en el dibujo que muestra ambos tálamos. Su función está en relación con la distribución de las aferencias hacia la corteza cerebral, estableciendo el control de la actividad electrocortical de la corteza y la integración de las funciones motoras, actuando como núcleo de relevo a través de los cuales los impulsos del cuerpo estriado y el cerebelo acceden a regiones motoras de la corteza cerebral. En el interior del tálamo hay una estructura de sustancia blanca con forma de Y, que es la lámina medular interna, como vemos representado en este dibujo que está marcada con la flecha roja. Esta lámina medular interna va a dividir al tálamo en diferentes grupos nucleares, que son principalmente los grupos nucleares anterior, medial y lateral. Más posteriormente va a presentar al pulvinar y al metatálamo, que está formado por los cuerpos geniculados medial y lateral, que forman parte de las vías auditiva y visual respectivamente. La flecha negra está marcando a la comisura gris intertalámica, que es el sector donde los tálamos se encuentran parcialmente fusionados. En los cortes coronales vemos que el tálamo se encuentra medialmente con respecto a la cápsula interna, que está marcada con los círculos verdes, tanto medialmente con respecto a su brazo posterior como con respecto a su porción retrolenticular. El tálamo está marcado con la flecha negra en la imagen superior izquierda y también vemos que lateralmente se relaciona con el cuerpo del núcleo caudado, que está marcado con las flechas rojas. Se encuentra en el piso del cuerpo de los ventrículos laterales y vemos en las imágenes coronales T1, en la imagen inferior izquierda, a los diferentes grupos nucleares. Con la flecha negra hemos marcado parte de los grupos nucleares anteriores, la flecha blanca marca los grupos nucleares laterales y la flecha amarilla marca los grupos nucleares mediales. El círculo celeste está marcando la comisura gris intertalámica o adhesión intertalámica. En la foto del medio, coronal T1, vemos que el círculo amarillo está marcando al mesencéfalo, que es lo que continúa caudalmente las estructuras diencefálicas. Y tanto en la foto superior como inferior derecha, vemos ya en un corte coronal más posterior las estructuras posteriores del tálamo, que son el pulvinar, marcado con la letra P, y los cuerpos geniculados medial, marcado con las flechas blancas, y el cuerpo geniculado lateral marcado con las flechas negras. La imagen superior es una imagen de tomografía en vista axial, donde el tálamo está marcado con un círculo celeste y vemos en su sector lateral al brazo posterior de la cápsula interna, que está marcado con el círculo verde. Medialmente al mismo, en la línea media encontramos al tercer ventrículo. Las imágenes inferiores corresponden a una secuencia axial T1 de resonancia magnética. La imagen de la izquierda está marcando el foramen de Monro con la flecha roja y el brazo posterior de la cápsula interna con el círculo verde. Acá vemos marcadas las regiones de los grupos nucleares. La flecha blanca marca la región de los grupos nucleares anteriores, la flecha amarilla la región de los grupos nucleares laterales y la flecha verde la región de los grupos nucleares posteriores. La imagen del medio de resonancia magnética está mostrando la comisura gris intertalámica o adhesión intertalámica, que está marcada con el círculo rojo, y el sector posterior del tálamo, que es el pulvinar, marcado con el círculo amarillo. En un corte más inferior podemos ver los cuerpos geniculados, que están marcados con la flecha blanca, el cuerpo geniculado interno o medial, y con la flecha negra el cuerpo geniculado externo o lateral. El epitálamo está formado por el cuerpo pineal, glándula pineal o epífisis, por los núcleos avenulares que forman el trígono avenular y por las estrías medulares, que son fibras que se originan en parte de los núcleos septales, la región preóptica lateral y los núcleos talámicos anteriores, llegando a los núcleos avenulares y se extienden hacia el lado contralateral, formando también la comisura avenular. Estas estructuras están marcadas en las flechas en estas imágenes con los diferentes colores, donde vemos al cuerpo pineal en la línea media, en relación a los tubérculos cuadrigéminos superiores, marcada con las flechas verdes,
la región de la avénula marcada con las flechas rojas y la comisura avenular marcada con las flechas negras. El sector avenular y las arterias medulares tienen que ver con el sistema límbico y el cuerpo pineal. Se encarga de producir melatonina, que es la encargada de regular los ritmos circadianos que tienen que ver con la luz y la oscuridad. En estas imágenes en vista axial, tanto de resonancia magnética como de tomografía, vemos con la flecha roja marcada la región avenular y con las flechas verdes y el círculo verde está marcada la glándula pineal o epífisis. Vemos en la tomografía que la glándula pineal está calcificada, hallazgo que es habitual de encontrar en personas adultas. En los cortes sagitales, bien en la línea media, en la imagen superior izquierda, vemos a la comisura blanca posterior marcada con la flecha blanca y a la glándula pineal marcada con la flecha verde que se proyecta sobre los tubérculos cuadrigéminos superiores. En la imagen superior derecha, en un corte más lateral, vemos a las estrías medulares marcadas con la flecha roja. Las imágenes inferiores, que son cortes coronales, muestran en la línea media a la glándula pineal marcada con las flechas verdes, la comisura blanca posterior con la flecha blanca y las estrías medulares con la flecha roja. El hipotálamo está ubicado ventral e inferiormente con respecto al surco hipotalámico, el que se encuentra marcado con las flechas negras. Superiormente al surco vamos a tener al tálamo. Está formando la pared lateral y el piso del tercer ventrículo y se extiende anteriormente desde el quiasma óptico, que está marcado con las flechas celestes, hasta los cuerpos mamilares posteriormente, que están marcados con las flechas rojas y forman parte del hipotálamo. Tiene funciones sobre la actividad visceral, endocrina y metabólica, siendo el lugar del sistema nervioso central que regula el sistema nervioso autónomo, así como también el equilibrio interno u homeostasis. Forma parte del sistema límbico y tiene funciones sobre la regulación de la temperatura corporal, del crecimiento, de las emociones, el ritmo sueño-vigilia, la alimentación, el control de la diuresis y el balance hídrico, así como también de los ritmos circadianos, entre otras funciones. Se divide en 4 regiones principales que se encuentran marcadas con las flechas de colores, que son la región preóptica, marcada con las flechas amarillas, que se encuentra por delante del quiasma óptico, la región supraóptica, marcada con las flechas celestes por encima del quiasma óptico, la región tuberal, que está marcada con las flechas verdes, que se encuentra posteriormente al infundíbulo, que es el sector que se extiende hacia el tallo hipofisario y se relaciona con la hipófisis. Y posteriormente la última región es la mamilar, que es donde se encuentran los cuerpos mamilares y está marcada con las flechas rojas. En estas imágenes coronales vemos los núcleos principales de las diferentes regiones del hipotálamo. Más anteriormente, en las imágenes superiores, vemos los núcleos principales de la región preóptica, que son el núcleo preóptico y supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático recibe aferencias de la retina y está relacionado con el ritmo circadiano. Más posteriormente, en la imagen inferior izquierda, vemos los principales núcleos de la región supraóptica, que son los núcleos supraóptico y paraventriculares. Estos núcleos van a originar a las hipotálamo hipofisario, donde sus axones se dirigen a través del tallo hipofisario hacia la neurohipófisis, terminando a dicho nivel, y a nivel de la neurohipófisis van a liberar a las hormonas oxitocina y vasopresina. La oxitocina ejerce su función en la región mamaria y en el cuerpo uterino, y la vasopresina ejerce acciones que tienen que ver con la regulación del equilibrio hídrico corporal a nivel renal y vascular. Más posteriormente vemos la región del túber, que está marcada con las flechas verdes. La flecha más medial está marcando el núcleo arciforme. A este nivel de la región del túber se origina el haz túbero hipofisario, principalmente formado por fibras de núcleo arciforme,
que se va a dirigir en la región infundibular y la eminencia media, donde a través del sistema porta hipofisario van a liberar hormonas liberadoras de trofinas que a través del sistema porta hipofisario van a llegar al lóbulo anterior de la hipófisis, regulando la producción de hormonas trofínicas que se generan en la adenohipófisis o lóbulo anterior. Más posteriormente vamos a tener la región mamilar, donde vemos los cuerpos mamilares marcados con la flecha roja, que tienen que ver principalmente con el sistema límbico. En las vistas axiales, que se ven en los cortes superiores, vamos a ver a los cuerpos mamilares, que están marcados con las flechas rojas, que se proyectan entre ambos pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Lo que está marcado con las flechas verdes representa a la región tuberal, que está más anteriormente, y la flecha blanca está marcando a las cintillas ópticas en la foto superior y el quiasma óptico en la imagen en vista sagital. En la vista sagital también vemos la región del túber marcada con la flecha celeste y el cuerpo mamilar marcado con la flecha roja. Con este último tema hemos finalizado la segunda parte de la clase de anatomía radiológica y topográfica de cerebro. Muchas gracias.